Los integrantes del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios deben llegar a un acuerdo para establecer la fijación del salario básico unificado para el 2024. Actualmente, ese monto es de $450. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora Patricio Donoso, él es ministro de Trabajo. Ministro, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Yo soy el agradecido, María del Carmen, a usted, a María Fernanda Zavala, que se comunicó conmigo, y a todos ustedes, a todo el staff de FM Mundo. Muchas gracias. Gracias a usted, ministro. Cuéntenos, ¿considera usted que realmente se pueda llegar pues a un acuerdo entre empresarios y trabajadores en el Consejo para poder definir el salario básico unificado del próximo 2024 y que no haya la necesidad de que tenga que intervenir el presidente de la República? Le voy a hacer una cortísima historia de 40 segundos que revela la opción de que sí se pongan de acuerdo. Me explico. El 29 de septiembre pasado, hace 3 semanas, se eligieron los 8 nuevos miembros del Consejo de Trabajo y Salarios, 4 por el sector empleador y 4 por el sector trabajador. Es la primera vez en la historia del Consejo de Trabajo y Salarios, que yo lo presido, y de toda la historia me refiero, que se han puesto de acuerdo los representantes de los trabajadores y eligieron una lista de consenso, lista donde está el FUT, donde está la CEDOC, donde está el CUT. Es más, nombraron a una mujer, por primera vez también en historia, a Marcela Arellano. Y del grupo de los empleadores, cosa igual, nombraron a una mujer, Tania Vázquez, y 3 hombres, también en consenso. Vale decir, para responder su inquietud, veo que se pusieron de acuerdo. Y eso me da la esperanza de que en las 3 sesiones que deberé convocar desde la subsiguiente semana, puedan ponerse de acuerdo. Es que de eso se trata. Claro, de eso se trata, pero la historia nos dice otra cosa, ¿no? En realidad, en anteriores ocasiones no se han logrado poner de acuerdo. Ahora, usted ha visto algunos consensos que podrían llevar a pensar que sí se llegue a ese acuerdo. Sin embargo, de lo que nosotros hasta el momento conocemos es que los trabajadores plantean que se llegue a $550, que se equipare pues a la canasta básica, mientras que los empleadores, como siempre, porque es un discurso que se ha mantenido ya durante muchos años, es que esperan que el cálculo sea técnico. La primera parte de su pregunta hace referencia a si seguimos creyendo, por lo menos yo como ministro de Trabajo, a que puedan darse acuerdos. La historia dice que sí se han puesto de acuerdo. Pocas veces, pero se han puesto de acuerdo. Como también la historia dice que siempre había una pugna entre el FUT, la CUT, la CEDOC, la CEOLS, y hoy se han puesto de acuerdo. Eso sí, y ha sucedido con las cámaras también. Entonces, eso me hace pensar que cuando reciban los insumos, me explico, yo tengo que convocar la subsiguiente semana a la sesión donde también convocaré al delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, al delegado o titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INE, y también al titular del Banco Central o su delegado, para que entreguen a estos 8 miembros, 6 hombres y 4 mujeres, los indicadores económicos, presenten o les entreguen los insumos que hará que en la subsiguiente reunión, María del Carmen, puedan empezar a poner pie en tierra y conversen de lo que tienen que conversar. Por tanto, yo soy de aquellos optimistas informados, así decía un amigo mío, un presidente de una cámara, un optimista informado. Entonces creo que podrían ponerse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, el propio artículo 118, como usted bien conoce, del Código del Trabajo, establece que el Ministerio del Trabajo deba, el gobierno en este caso, el presidente de la República, que es quien maneja la política laboral, a través de su secretario de Estado, que soy yo, deberá tomar la decisión hasta el 30 de noviembre. Ahora, en este caso ya no sería el actual gobierno, porque según el anuncio que ha hecho el presidente electo Daniel Noboa, él pues ha confirmado que su investidura sería el 20 de noviembre. Entonces ya le correspondería al próximo gobierno tomar esa decisión. Tu lectura es la correcta. Si es que el 30 de noviembre
hay otro presidente, otro gobierno, su lectura es correcta sin duda, pero no existe, en mi opinión, y yo sí tengo algún recorrido político, estuve 8 años en la legislatura, 4 de ellos en el Consejo de Administración de la legislatura, 2 de ellos como vicepresidente, y conozco movidas políticas en el sentido de que quizás, no digo nada ni adelanto nada, pero basta con que hubiese una impugnación para que los tiempos se alarguen. Es más, la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, dijo ayer en algún medio de comunicación que si esto se alarga, podría alargarse si hay impugnaciones. Puede ser que no se dé, ojalá no se den impugnaciones, pero respondiendo a su pregunta, y como me gusta decir la verdad, como siempre debe decírselo, no estoy seguro que esa fecha que usted acaba de mencionar se dé, ojalá que sí. Sí, esta es sin lugar a dudas una fecha que ha dado el presidente electo, sin embargo, no ha sido pues confirmada aún por el Consejo Nacional Electoral, no ha sido ratificada hasta el momento. Ahora, la promesa de campaña de Guillermo Lasso fue llegar a $500 con el salario básico unificado, algo que pues se lo vino cumpliendo en los años anteriores de forma paulatina. Eran $25 por año, sí se lo cumplió de esa forma. Ahora, justamente lo que ustedes están recomendando es que se llegue a esos $475, considerando los 25 igual que los años anteriores. ¿Usted considera que es sin necesidad de que intervenga el presidente de la República, ya sea de este o del próximo gobierno, se pueda llegar a esa cifra en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios? Puede ser que sí, puede ser que no, me explico. Y no es que eludo la pregunta, pero la propuesta del presidente no fue lineal. El presidente dijo $100, o sea, $500 en 4 años. Así Por lo tanto, no es una propuesta lineal, no es un número dividido para 4 y se acabó el cálculo. A pesar de que así se lo manejó en los años anteriores, $25 cada año. Por lo menos los 2 primeros. Exacto. Pero eso tendrá que definir el propio presidente. Yo no me quiero adelantar, repito, yo soy subsecretario de Estado, pero quien dirige la política laboral es sin duda el presidente, como la política nacional. Ahora bien, el trabajador tuvo, recordará usted, María del Carmen, un tiempo, en cuanto a la pandemia se refiere, o durante la época de la pandemia, que no hubo aumento salarial. Los trabajadores, muchos perdieron su trabajo, y eso hizo que el presidente Lasso en el 2021 cumpliera con esa justa aspiración de los trabajadores de tener por fin, y digo por fin con conocimiento de causa, un aumento salarial, y se elevó en el 6%, vale decir, $25 sobre 400, que es del 6%. En el segundo año, esto es en el 2022, el aumento ya no fue de ese porcentaje, sino menor, porque $25 sobre 425 matemáticamente es un valor menor. De tal manera que todas estas conjeturas, me imagino, más los indicadores, los insumos que presente el gerente del Banco Central, el ministro de Economía y Finanzas y el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, podría, en potencial, hacer variar ciertos números. Pero claro, yo no puedo adelantarme como presidente que soy del Consejo de Trabajo y Salarios a definir ese valor hasta que se pongan de acuerdo o hasta que no se pongan de acuerdo. Y también dependiendo, usted es una periodista muy acuciosa, dependerá también de la fecha en que el presidente Lasso, o hasta la fecha que el presidente Lasso sea como tal presidente. ¿Cuál sería la primera fecha de la primera sesión que se va a mantener en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios? 1 de noviembre, María del Carmen. 1 de noviembre. El 1 de noviembre. Claro que el 2 y 3 de noviembre, que caen jueves y viernes, es feriado. Entonces quizás me toque prorrogar esa convocatoria para el lunes 4. Es posible. No quiero adelantarme, pero en principio he dado la determinación a la secretaria del Consejo de Trabajo y Salarios que prepare ya las convocatorias, no solamente a los 8 miembros del Consejo, María Carmen, sino a los delegados de estas 3 instituciones que por ley tienen que dar sus indicadores económicos y sus insumos. Eventualmente, por el tema del feriado, pueda cambiar 3 días o 2 días.
Pero más o menos aproximadamente esa sería la fecha. Ministro, antes de finalizar nuestra entrevista, me gustaría un poco conocer cuál es su opinión acerca de cómo se debería manejar el tema laboral en el próximo gobierno. Estamos hablando de que es un gobierno muy corto. ¿Se podría de alguna manera, usted considera, manejar ciertos puntos indispensables, prioritarios, que de hecho se han quedado sin respuesta hasta el momento? Yo le pongo en escritorio este tema. El presidente Lasso remitió a la legislatura un proyecto laboral, un insumo laboral importante, el 24 de septiembre del 2021. El Consejo de Administración de la legislatura, de la cual yo formé parte 4 años, ni siquiera María del Carmen calificó el proyecto, cuando lo que tenía que hacer es direccionar a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Y allí tenía que darse lo que se da en todos los países democráticos del mundo, y no por estos últimos años, sino por siglos. Se llama debate legislativo. Ese debate tenía que haberse dado. Y si los legisladores no estaban de acuerdo de aquella asamblea cesada el 17 de mayo, pongan su opinión pues en el texto. Yo cuando fui legislador de minoría, dialogando, puse mis textos en la ley de los bomberos y logré aprobar la ley en favor de los bomberos, o la ley para pelear contra los corruptos en el campo minero. Eso tenía que haber hecho, debatido y mejorar el proyecto, pues porque no hay proyecto perfecto, es perfectible. No lo hicieron. Respondiendo a su pregunta, puse esto en contexto para dársela a usted. Lo que yo creo que debe hacer el próximo gobierno es intentar que esta asamblea, la que se va a posesionar, no cometa el error de la cesada y debatan el proyecto. Que por lo menos lleguen al debate. ¿Perdón? Que por lo menos lleguen al debate, como usted bien decía. Claro, por lo menos al debate, pero lo que hicieron, y exagero un poco la nota, soy muy gráfico, no abrieron siquiera la carpeta, María del Carmen, ni siquiera abrieron la carpeta, no la aprobaron, ni siquiera la debatieron. Y yo siempre como legislador, 8 años consecutivos, 2 como vicepresidente, debatí todos los proyectos, los nuestros y los otros, los que no lo son. Pues que para eso se inventó el debate legislativo. Y además habían, y siguen habiendo, 5 millones de ecuatorianos que esperan tener una normativa laboral que sea mejor que el Código del Trabajo, que data de 1938. María del Carmen, a sus radioescuchas, díganles que no se equivocaron, que no oyeron mal la cita. Fue el año 1938. Son 85 años de vigencia de un caduco Código del Trabajo que no alienta a que los empresarios, sobre todo emprendedores pequeños y medianos, MIPYMES, contraten más gente. Es que de eso se trata. No pierden el miedo a contratar más gente por una caduca legislación laboral. Respondo nuevamente a su pregunta. Creo que el presidente Noboa tendrá que agilitar con una asamblea nueva que no querrá cometer el error que cometieron sus predecesores, porque no creo que estén de acuerdo en quedar tan mal con aquellos que aprobaron el día del bizcocho y otras cuantas cosas. Sin lugar a dudas, ministro, hay muchísimo por hacer en el ámbito laboral para poder garantizar lo que requieren ahora los ecuatorianos, que haya más plazas de empleo. Es risible lo que usted dice, un código de trabajo de 1938 no tiene ni siquiera sentido. Obviamente estamos en otra época completamente distinta. Espero que esto sea tomado en cuenta y estaremos muy pendientes pues de lo que ocurra en esta primera reunión que se dé de parte del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, donde también usted nos decía estarán representantes del Ministerio de Finanzas, del Banco Central y del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Así que pues estaremos pendientes de lo que ocurra en las próximas semanas. Le quiero agradecer. ¿Me puedo robar 20 segundos? Claro que sí. Perfecto. Sin embargo, no nos quedamos sentados cuando no se aprobó, no se trató esa ley. Hemos emitido una serie de acuerdos ministeriales que han posibilitado el botón de pagos para que los empresarios tengan facilidades. Hemos establecido a través de normativas firmadas por mí, acuerdos ministeriales, el teletrabajo, la semipresencialidad, el sistema de las inspecciones de trabajo, y en los próximos días, Dios mediante, firmaremos otros acuerdos ministeriales que hagan que, si bien no tenemos la ley, pero sí la buena intención como gobierno, a tal punto que se han generado casi 500,000 de plazas de trabajo y empleo sin contar con una ley. Muchas gracias, María del Carmen. Qué buena noticia. Todo lo que sea de apoyo para generar plazas de trabajo en nuestro país es bienvenido, ministro. Le quiero agradecer nuevamente al arquitecto Patricio Donoso, ministro de Trabajo, por habernos acompañado en este espacio. Yo soy el agradecido. Muy gentiles.